El video que estás a punto de ver contiene vocabulario explícito y altisonante, así como extensas explicaciones sobre temas no aptos para menores. Se recomienda discreción. Bienvenidos nuevamente en Terapia con el Doctor Culero, un espacio para hablar de lo que a veces duele, lo que nos incomoda, pero también lo que nos ayuda a crecer. Yo soy el Doctor Culero y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que despierta mucha curiosidad, miedo y muchas veces fascinación. Las personalidades psicopáticas. Cuando escuchamos la palabra psicópata, probablemente pensamos en asesinos, inclusive en asesinos seriales o películas de terror. Pero lo cierto es que la mayoría de las personas con esta característica no son criminales. Están en la vida cotidiana. Pueden ser colegas de trabajo, jefes, parejas o incluso amigos. Así que quédate con nosotros para que podamos descubrir qué define a esas personalidades, cómo conocerlas y sobre todo, cómo proteger si alguna entra en mi vida. Empecemos a definir qué es una personalidad psicopática. Primero aclaremos que la psicopatía es un trastorno de personalidad, no una enfermedad mental. Quien la presenta no se enferma ni se cura, sino que vive de una forma o con una forma de ser profundamente marcada por la falta de empatía, por la manipulación y el egocentrismo. Esto es poner básicamente qué es la psicopatía. Algunos rasgos principales son: no siente culpa ni remordimiento, son fríos emocionalmente aunque aparentan lo contrario, y tienen un encanto superficial, o sea, un carisma que seduce. Están cabrón. Manipulan sin esfuerzo y ven a las personas como objetos para usar. Estas características son la base para poder entender si alguien cae en una psicopatía. La psicopatía está estudiada principalmente a partir de la escala de Hare, ¿sí?, que mide 20 criterios que van desde la mentira patológica hasta la incapacidad de establecer vínculos reales. Pero no estamos aquí para que ustedes puedan diagnosticar si alguien es psicópata o no, sino para que ustedes puedan descubrir cuáles son los rasgos y los señales de alerta que me dicen que estoy cerca de una persona que pudiera ser un psicópata. Recuerden, no estamos hablando de asesinos seriales, ni estamos hablando de gente que nos va a destruir físicamente, que sí nos puede destruir emocionalmente muy cabrón. Pero entonces tengamos ese cuidado, no nos enganchemos desde toda la perspectiva. Veamos los rasgos y las señales de alerta. Imagina que alguien llega a tu vida y parece perfecto, divertido, seguro, encantador, pero poco a poco notas cosas raras. Miente sin razón, siempre se sale con la suya
Y tú terminas sintiéndote culpable aunque no le hiciste nada. Alrededor de usted están volando banderas rojas. Cuidado. Sí, esto serían las primeras banderas rojas con las que tengo que tener cuidado. Algunas señales puntuales. Encanto superficial. Parecen irresistibles al inicio. Tienen un charming, una manera de hablar, una manera de expresarse, una manera de acercarse a ti, una manera de reconocer aquello que te hace falta o que genera una debilidad en ti, que es impresionante. De una u otra manera, empiezan a establecer contacto todo el tiempo con esas necesidades. Y eso los hace encantadores. Los hace, pues sí, perfectos en ese momento. El segundo punto, o la segunda señal, son las mentiras constantes, incluso cuando no son necesarias. ¿A qué me refiero? Establecen cosas, posicionamientos, maneras de ver, de pensar, de sentir, que no encajan con su personalidad o que no no puedes establecer cómo una persona es esa persona que me está refiriendo, pero no encaja en el contexto. Y ojo, podrá haber personas que sí encajen en un contexto, ¿sí? Pero en este caso ellos necesitan crear un mundo paralelo. Un mundo en el que ellos viven y probablemente hasta se crean el mundo que cuentan. Y es muy complicado. Por otro lado, otra señal es la ausencia de culpa. No sienten nada si hieren a alguien. Inmediatamente ellos pueden estar lastimando a alguien, tú darte cuenta y no ver en ellos el menor remordimiento, la más mínima culpa. Por eso avanzan de una manera muy diferente, porque las personas que sí tienen remordimiento, culpa, pues buscan resarcir el daño hecho. Y ellos no. Jamás. ¿Por qué no les importas? Ni tú ni nadie. Solo se importan ellos mismos. Por otro lado, se va a oír bien fuerte, pero tienen un estilo de vida parasitario. Son unas pinches sanguijuelas, diría un amigo mío. Ok, sí. Sí son parásitos, sí viven de otros, sí son una sanguijuela, como ustedes le quieran decir y ver, porque se aprovechan de ti todo el tiempo. No necesariamente, porque hay quien dice, no, pero es que él es exitoso financiera o económicamente, pero es que a lo mejor no se está aprovechando de ti económicamente. A lo mejor dentro del charming que quiere ejercer, utilizan el dinero o el funcionamiento o el éxito, o lo que sea, y el engaño para verse mucho mejor. Pero al mismo tiempo están tomando de ti lo que ellos necesitan. Necesitan amor, necesitan luz, necesitan imagen social. O sea, es que podemos encontrar cualquier cantidad de pretextos que tienen estas personas para acercarse a ti e ir no solo por lo que necesitan, sino por lo que los va a llevar a convertirse en esta persona encantadora y perfecta. Aunque de repente a la distancia te vas a dar cuenta
que tuvieron la capacidad de usarte. Inclusive unos para mantenerte. Ha habido a unas que les digo, por eso, pendeja, si lo has mantenido toda tu vida. ¿Qué no te habías dado cuenta? Pero es que él hacía y él tenía un muy buen trabajo, sí, pero su trabajo servía para comprarse la moto, para comprarse la cabaña, el rancho, el otro, para ir de viaje, para andar con pirujas, o para agarrar el pedo, para su visualización social o esta magnificencia con la que les gusta ser, estar y vivir. Y resulta que lo prioritario lo pagabas tú, pero él te hacía creer que era él. O sea, hay quien pone a sus parejas, o ella, hay quien pone a sus parejas a trabajar en su negocio. Hay muchas formas, ¿sí? Y entonces el parásito te saca tu vida y te aleja de la gente que amas y te aleja del mundo y te hace... Cuando tú lo conociste, tú eras brillante y te empieza a opacar, oscurecer, 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 oscurecer. Hay personas en los que físicamente se ve el cambio y la persona cambia su estructura física, cambia su estructura emocional, se vuelve gris, triste, y no era así. Era una persona brillante, excelente, o que ves que esa persona sigue siendo así en determinados momentos, pero cuando está el agresor o el psicópata, se esconde, se desinfla y se vuelve gris. Y ahí es donde estás viendo que el parásito está ejerciendo todo su poder y está acabando con la persona poco a poco. Por otro lado, también hay unas señales que actúan de manera impulsiva. Su impulsividad es atroz. Jamás en su actuar piensan en las consecuencias. Y solo actúan, actúan, actúan. Se equivocan, los descubres y generan una nueva mentira o hacen una nueva cosa para que no se note. Si esto te suena conocido, es porque tal vez ya te has cruzado con uno. Y lo más seguro es que sí. Claro, no era Jack el Destripador, ni era un violador serial, ni era... No, era un psicópata común y corriente, que atravesó por tu vida, te tomó, te deshizo, te lastimó. Y también tenemos que entender que tienen un periodo de vida. Ellos crecen, 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 crecen. Y a lo mejor te tocó en una edad no tan adulta, donde todavía su capacidad de destrucción, de envolver y todo esto, no era tan poderoso. Entonces no te logró destruir y tuviste suerte que encontrara otro farol o otra lámpara que le llamara más la atención y te botara, te descartara. ¿Por qué? Porque ya no eres lo mejor que me podía pasar. Ahora es esto, o esta, o este trabajo, lo que sea. Entonces, pues sí, si te suenan conocidas estas cosas, seguro en algún momento lo viviste. Aquí me gustaría remarcar que existen psicópatas integrados, que son los que no parecen peligrosos. Y son muy comunes. La mayoría de las personas psicopáticas no son criminales, ya lo dijimos. Muchos están perfectamente integrados en la sociedad. Los llamamos psicópatas integrados y suelen ser ejecutivos de alto poder, políticos, abogados, médicos, líderes espirituales o inclusive en lo más íntimo. Puede ser tu pareja. Los encontramos donde sea. Acá es muy notorio, en esto que mencionaba es muy notorio, sí, pero el gran riesgo no es solo lo que hacen, sino lo que generan.
Ellos hacen muchas cosas, pero generan relaciones abusivas, manipulación emocional, destrucción de autoestima de quienes los rodean. Y lo más importante, no buscan ayuda porque no creen que tengan un problema. Entonces, si tú alguna vez estuviste en una relación abusiva o estás en una relación abusiva y hay estas características, puedes entender que esa persona con la que estás tiene rasgos psicopáticos. No es una enfermedad, es una forma de ser, de vivir, de actuar, de interpretar la vida. Y puede ser altamente nocivo para las personas que lo rodean. ¿Por qué? Porque si destruyen tu autoestima, te harán sobajarte ante ellos y ser, pues, ponerte en un lugar donde harán que hagas por ellos lo que ellos necesitan. Y eso está cabrón, porque destruye. Aniquila, diría yo. Y recuerden, como no es una enfermedad, no es algo que haya que curar, a pesar de que ellos no van a buscar nunca ayuda porque ellos sienten que están muy bien. Más adelante les voy a decir algunos secretos de cómo protegernos y cómo desactivarlos. Que eso les hace mucho daño a ellos cuando los desactivas y se darán cuenta cómo funciona esta posición psicopática cuando los empezamos a desactivar. Hablemos de la psicopatía y las relaciones personales. ¿Qué pasa cuando tienes a alguien así cerca como pareja, jefe o amigo, y que cae en estas características? Al principio, todo parece un sueño. Mucha tensión, encanto, intensidad. Estarán presentes todo el tiempo, te harán sentir que eres lo máximo, que eres la persona más importante en su vida, mientras no se encuentren otra, por supuesto, o otro. Pero después viene la confusión, el desgaste y el dolor. Lo que antes era una constante atención, ahora es una necesidad tuya de que me ponga atención. Y entonces la atención era 100 y le bajan, y le bajan, y le bajan, y luego se van hasta 0. Y resulta que tú buscas su atención y te dan tantito y te vuelven a bajar. Y entonces esto es un proceso de manipulación. Muy pavloviano el asunto. Seguro cuando estaban en primaria o en secundaria lo vimos. Vieron algo de esto que al perro le sonaban la campana y le daban comida. Y el perro, pues, se iba a comer, ¿no? Ahora, en el momento en que alguien sonaba la campana, el perro empezaba a babear porque sabía que iba a comer. Lo mismo sucede con las personas que caen en el juego de estos manipuladores. Te doy mucho y estás contento y estás feliz y estás extasiado porque me están dando y me están dando y me están dando y mira, soy el centro de atención y me cuida, me protege. Claro, venía desde esa persona que me puede manipular descubrió mis heridas y supo por dónde llegarme. Y luego me retiró y me dejó babeando, ansioso, deseoso de lo mismo. Y luego me vuelve a dar, y luego me lo vuelve a quitar, y así. Y entonces llega un momento en que se vuelve una necesidad la persona, y yo creo que solo esa persona me lo puede dar, porque aparte logran hacerlo, porque empiezan a engañarnos de que si ellos no han estado, si ellos no pueden, es por culpa tuya. No es que la atención, el encanto y la intensidad se haya acabado, es que tú no me permites darte eso. Y entonces empiezan a confundirte, a lastimarte y a desgastarte. ¿Qué utilizan para eso? Ok. Aquí voy a nombrar un término que se llama gaslighting.
que es Luz de Gas, es la traducción, pero viene de una película donde una persona es engañada con esto y te hacen dudar de tu propia percepción. O sea, si nos remontáramos a la película, en la película la persona le esconde las cosas, esto, y le dice, no, pues ¿dónde las dejas? Es que todo haces mal, pum, pum. Y entonces ella hace algo, pero él le dice que nunca lo hizo, o no hace algo y él le dice que lo hizo en esta película. Pero el gaslighting es un elemento que utilizan siempre, todos. Te maltratan de esa forma, haciéndote sentir que estás loco. Luego, usan otra herramienta que se llama culpabilización. Siempre es tu culpa. Haga inclusive lo que hacen ellos es culpa tuya. Lo malo que sucede en tu vida y en su vida es tu culpa y siempre va a ser tu culpa. Y tú eres la mala, o el malo, tú eres el todo. Todo lo negativo está del otro lado, nunca está del lado de ellos. Y aquí viene un tercer punto dinámico que es súper poderoso, que se llama juego de máscaras. Muestran una cara en público y otra en privado. Pero esa se va cayendo. Porque entonces, como te están haciendo que te vuelvas loca, entonces tú empiezas a tener reacciones fuertes, agresivas, y entonces quien está loco es la persona que está recibiendo el juego de máscaras, pero también la culpabilización y el gaslighting, todo junto. Y muchas otras, o sea, hay más, pero estas son muy importantes. Y entonces, ante el público se siguen mostrando, o ante nuevas víctimas, se siguen mostrando como lo mejor del planeta. Pero resulta que llegan a su casa y son unos patanes con sus hijos, con su pareja, con quien sea. Llegan a su trabajo y son unos patanes con la gente que trabaja con ellos, pero llega el jefe y, jefecito, está cabrón. El resultado es que terminas agotado, inseguro y dudando de tu valor. Y entonces crees que tienes razón, que tú eres el que no vales, que tú eres el que no ha hecho las cosas bien. Y eso está bien, cabrón. Bien, bien, cabrón. Y aquí quiero entrar en algo. Hay mucha gente que me pregunta, bueno, ¿cómo se diagnostica? Tú siempre dices, a ver, no puedes llegar a decirme que mi esposo es un psicópata narcisista, o es un psicópata, o es un manipulador, porque requiere que realmente se diagnostique. ¿Sí? Y no es fácil. O sea, hay que estudiar para poderlo diagnosticar. Y la siguiente pregunta es, ¿hay tratamiento? Estas dos preguntas alrededor de cualquier tipo de psicopatía siempre llegan a nosotros así. ¿Qué puedo hacer? Porque aparte los quieren salvar. Porque ellos son tan buenos y yo tan malo, y traigo todavía esta sensación que todavía de todos modos, después de mucho tiempo y de que destruyeron mi vida, lo quiero salvar o la quiero salvar. Chíngale la pata al cojo. Diagnosticar la psicopatía no es sencillo. Estas personas son hábiles mintiendo y manipulando, incluso en terapia. Casi nunca van a terapia. Y cuando van a terapia, van para convencer al terapeuta de que la loca o el loco es el otro. Van para que un terapeuta digan que qué bueno es usar todo su charming y su encanto para decir qué bueno es. También hay que ser muy bueno como terapeuta para decirle tu madre. ¿Sí? Y darte cuenta de eso. Para eso, los terapeutas clínicos, los psiquiatras y algunos psicólogos usamos herramientas como la PCLR, que les decía yo, de HER, ¿sí? Que son, es un elemento que incluye entrevistas clínicas, por supuesto, y estudios de conducta.
Y entonces podemos llegar a entender. Pero lo fundamental es observar patrones constantes, no hechos aislados. Resulta que cuando yo empiezo a analizar a una persona y veo qué comportamiento tiene con su esposa, qué comportamiento tiene con sus hijos, qué comportamiento tiene él conmigo, ¿sí? O sea, veo su círculo, su entorno, y entonces puedo entender. Y puedo darme cuenta de que hay algo ahí. Y entonces sí ya podemos decir, te aviso, estás con un psicópata, del que sea, porque todavía después los podemos acomodar de diferentes maneras. Y aquí viene lo difícil. La segunda pregunta es, ¿hay tratamiento? Y lo difícil es decirles, no hay tratamiento efectivo para cambiar la esencia de un psicópata. Lo que sí se puede es prevenir daños en las personas que conviven con ellos. Eso sí se puede. Pero ellos jamás van a aceptar que están mal. Tendría que venir lo que le llamamos una decadencia muy fuerte para que pudieran cambiar algunas cositas, pero es casi imposible porque viven en una realidad paralela. Y entonces ellos creen que todos están mal menos yo, ¿eh? Todos me quieren dañar, todos hacen las cosas equivocadamente. Yo, yo soy el que está bien. Ustedes son los que están mal. ¿Qué hacer si tienes un psicópata cerca? Yo creo que sí es importante establecer, ya que entendí qué hacen y que ya que puedo ver que probablemente estoy ante un psicópata, cuando haga las cosas que tengo que hacer, resulta que me voy a dar más cuenta si es un psicópata o no, porque se van a profundizar estas señales de la existencia de un psicópata. Entonces, si sospechas que tienes a alguien así en tu vida, por favor, checa y haz los siguientes pasos. Primero, pon límites firmes. No negocies con quien no juega limpio. Tú pones el límite y se chingó. Hasta aquí llegas y hasta aquí hablas y hasta aquí dices y hasta aquí pones y hasta aquí haces. Y no le va a gustar. Y va a intentar mentirte, engañarte, hacerte sentir mal y decirte que tú que le haces y que... Y en ese momento estás dándote cuenta que probablemente estás más seguro en el momento en que pusiste el límite de que sí estás cerca de un psicópata. Y estos límites firmes son para protegerte a ti, no para detenerlo a él o a ella. Necesitas poner límites para que a ti no te hagan daño. No permitas en tu vida cosas que te dañen. Y ahí es donde se establecen límites firmes. Nada que me dañe se acepta en mi vida. Ok. Segundo, bien importante porque cuando ya todo mundo anda mareado por un psicópata, anda buscando ser empático con esa persona. Vas a valer madre si eres empático con esa persona. Ni esperes empatía de él, ni esperes darle empatía porque no vas a poder. No se consigue, porque entonces tú estás poniendo una flaqueza que le permite atravesar tus límites. Y ya te chingo. Y entonces no esperes empatía porque no la tiene, aunque la actúen. Ni esperes que él sea empático, ni tú intentes ser empático con él o con ella. El siguiente punto es protege tu autoestima. Cuídate.
Recuerda que sus conductas no hablan de tu valor, aunque él siempre va a querer hacer tu valor menor. Él o ella, el psicópata me refiero. Va a querer disminuir tu capacidad de sentirte bien contigo. Siempre va a hacerte sentir mal. Siempre estás equivocado, siempre no puedes, siempre te equivocas, siempre lastimas. Siempre, inclusive, va a venderle a otra gente que tú no vales la pena. Pero que él o ella, por amor, por los hijos, por el estoicismo y la chingada, está ahí para salvarte porque te ama. Y luego el comportamiento es el lado extremo, llega a tu casa y te pone una putiza emocional o física, le vale madre. No sabemos de qué es capaz. Algunos de una cosa y otros de otra. Aguas. De ahí yo te diría que el siguiente punto o los siguientes pasos para tener ese cuidado es documenta sus conductas. Útil en lo laboral y en lo legal. ¿Sí? Y me refiero a lo laboral en cuanto a pues, un jefe o la chingada. O sea, manda mail de todo, confirma esto, lo otro, si se puede, grábalo y exponlo. Igual en lo legal, cuando es un marido o una esposa que está haciendo estas cosas, pues también hay que grabarlo y hay que evidenciarlo. Ante la evidencia, chíngale la pata al cojo, ellos no pueden, aunque empiecen a mentir de otra forma. Les voy a explicar ahorita, bueno, no, voy a dar el último paso y luego me regreso a la documentación de conductas, pero más desde el sentido de cómo protegerte. El último punto es buscar apoyo profesional, pero para ti, no para ellos. Ellos no la van a aceptar y van a venir a buscar manipular al terapeuta. Y puede ser terapia, sí, pero ayuda profesional también. Estamos hablando de gente que conoce mucho de esto y es ayuda legal, ayuda psicológica, psiquiátrica o lo que se necesite dependiendo cómo haya estado el proceso para ti, para la gente que te rodea y que sabes que también está siendo impactada por esta persona psicopática. Pero aquí lo más importante que quiero recalcar, antes de regresarme al otro, por favor, se los ruego, porque no saben qué cantidad de pacientes me hacen repelar con este asunto. Y me imagino que no nomás a mí, sino a cualquier terapeuta, a cualquier psiquiatra, nos hacen sufrir con lo mismo. No intenten salvarlos. No van a cambiar porque tú los ames. Es más, ni siquiera sabes si los amas, porque al que amas es una figura ficticia que te presentó y que no existe, y que no ha tratado, y que no hace, y que no te va a proteger nunca. Te va a chingar siempre. Por favor, no intentes salvarlos. Sálvate tú. Me voy a regresar a esto de documentar las conductas, donde quiero platicarles, por ejemplo, gente que empieza a ser descubierta, ¿no? Llegan, vamos a hablar de una pareja prototípica, ¿no? Llegan, estaba la mujer inteligente, guapa, enfocada, inclusive hasta dentro de una relación estable y bonita, y llega esta persona con todo su charming, tirándole todo el carro encima. Y hace patinar a esta persona, decide terminar su relación buena y estable. Y se va con un pendejo
psicópata. Y resulta que ella, metida en toda su ilusión del gran matrimonio en el que, o en la gran relación de pareja que iba a tener, pues se engancha y se engancha y se engancha. Y empieza a avanzar y él empieza a crecer psicopáticamente hablando. Como psicópata empieza a crecer. ¿Por qué? Porque empieza a tener más poder, empieza a dominarla de mejor manera y ella empieza, pues, a poner todo a su alcance para que él luzca. Y esta persona se empieza a hacer chiquita. Inclusive la puedes ver cambiar físicamente, engordar o dejarse o lo que ustedes quieran, o sea, no importa qué sea, ¿sí? Un descuido personal, no solo en lo físico, pero en lo físico puede ser muy notorio, pero también en su manera de procurarse, ¿sí? Una persona que se desgasta trabajando y se desgasta haciendo, mientras la otra persona empieza a brillar y a lucir y a tener puestos importantes y a salir con los amigos y a desaparecer semanas y no estar con los hijos y no estar presente ni siquiera en momentos importantes y no ser empático, inclusive separar a esta persona de su familia primaria, de sus padres, de sus hermanos, alejarlos, ¿sí? A pesar de que puede estar absorbiendo de ellos cosas y estar siendo mantenido indirectamente porque todo lo que él gana es para que él luzca y todo lo que ella gana o ella produce porque siempre fue una chingona, ¿sí? ¡Pum! Y resulta que la consume, la consume, la consume, hasta que llega un momento en que ¡pum! Truena la pelota. Ya no puede esta persona, ya le pusieron demasiado el cuerno, ya es demasiado evidente el maltrato, ya no se puede. Y resulta que en ese momento en que la persona truena, empieza a hacerse para atrás, a poner límites, no esperar empatía de él, empieza a proteger su autoestima, a lo mejor empieza a ir al gym, empieza a hacer ejercicio, sentirse mejor, a juntarse con otras personas que le dicen eres muy buena, eres una chingona, esto, lo otro, tener mejores amigas, inclusive gente que aunque no le estén tirando el pedo, resulta que hay gente, hombres, amigos o no amigos, así que dicen, oye, te estás viendo muy bien, te ves guapísima, qué chingón que le echas ganas o qué excelente profesionista eres. ¡Pum! Todo esto empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y eso alimenta. Y entonces ayuda a la persona a salir de ahí, pero luego empieza a descubrir, pues que es el papá de mis hijos. ¿Y cómo? Y hay que tratarlo bien, y hay que darle oportunidad. Ya nomás lo empieza a cuidar y ¡pum! Le vuelve a pegar. Y no, y esta anda de piruja y es una tal por cual y se acuesta con el fontanero y con el este y con el otro. Y empiezan a contar historias. Y todos creían, dicen, ay, estás hablando de un... No, hombre, son un chingo de historias iguales. Pero chingos. Más de las que se imaginan. Gente que podía ser muy buena y entonces no la dejan trabajar para que no sea buena trabajando y no brilla ahí. Oye, yo la mantengo, sí, pero la destruyo emocionalmente, pero destruyo su imagen, pero la destruyo como mamá, la quiero como una chacha. Y esto ahorita estoy poniendo puros casos de hombres atacando mujeres, o sea, psicópatas hombres, pero también hay psicópatas mujeres y son igual de perros o perras que el otro. O sea, está bien cabrón. Y entonces, ellos cuando tú documentas y les pones la verdad de frente, y no la pueden ocultar, empiezan a inventar y decir que, pues sí, que se acuesta con todos, o que esto, que el otro, que lo engañó, que lo dejó en la calle, se empiezan a inventar enfermedades para generar empatía desde la lástima. Ese es un psicópata que va en proceso de decadencia. Chingale la pata al cojo, le diste correctamente. Y entonces empiezan a querer manipular, pero inventando enfermedades, pero manipulan a los hijos diciendo que triste, que mal, que enfermo estoy, que esto, que el otro. Y luego, a los 5 minutos los ves
bailando y cantando y agarrando el pedo y la chingada y con una nalga nueva, sí. Y los hijos se dan cuenta, sí, pero la manipulación y el proceso que tienen y la capacidad que tienen es muy cabrona, sobre todo cuando existe el lazo familiar, lo hacen más fuerte. Pero cuando tú lo documentas y entonces ellos también como hijos tienen la oportunidad de visualizar, ver y decir, ok, esto es lo que está sucediendo, ya no me la voy a tragar. Y cuando ellos pierden a estas personas que le creían fácil, también se hacen más chiquitos. Y empiezan a ser peor, 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 peor. Y, oye, se van a preocupar por una pensión jamás, se van a preocupar por los hijos, por si están, por si no están, por si voy, por si los llevo, si los traigo, si les pongo, si necesitan mi amor, mi cuidado, mi respeto, mi valoración y mi cariño. No. Y son capaces de decirles también a ellos cuando sienten que ya se fueron porque él los perdió, o ella, empezar a decirles cosas de tú eres igual de basura que tu mamá o que tu papá, y no les importa destruir. Y van y le cuentan al mundo que ella manipuló a sus hijos para decirles, o él manipuló a sus hijos para que lo vean así al pobre psicópata. ¿Por qué? Porque si pueden manipular en otro lado, pero cuando empieza la reacción en cadena, empiezan a perder amigos, empiezan a perder, inclusive la gente de la familia se les aleja, la familia de ellos nuclear, se les empieza a alejar porque ya no pueden, porque es lo que agarren, lo van a despedazar para poder obtener para ellos porque se sienten vacíos. Entonces, si tú empiezas a notar que esto empieza a suceder, entonces sí estabas con un psicópata, no importa si era un narcisista o el que ustedes quieran, ¿sí? Lo importante es voltear a ver que tengo que guardar distancia y que tengo que aprender a proteger. Las personalidades psicopáticas nos muestran una cara incómoda del ser humano, la ausencia de la empatía. Esa es la parte más cabrona. Y quiero dejarles esto como una reflexión. Pónganlo en la mesa, porque la ausencia de la empatía es su característica principal. Pero también las personalidades psicopáticas nos recuerdan el valor de lo contrario, el valor de la compasión, el respeto y los vínculos verdaderos. Yo abrazo eso. Existe gente que no es psicópata y que sí me va a dar ese respeto, ese vínculo verdadero, donde vamos a sentir mutuamente personas de verdad. Si hoy, si hoy dudas de ti mismo porque alguien te manipula o te hace sentir menos, recuerda que el problema no eres tú. Tu tarea es protegerte y poner distancia. No permitas que nadie acabe con tu valor, con tu amor propio, con tu respeto por ti mismo, con tu valía, con tu reconocimiento de quién eres y a dónde quieres llegar. Yo te agradezco por acompañarme en este episodio de En Terapia con el Dr. Culero. Si el contenido te ayudó, si te hizo recordar a alguien o crees que alguien lo necesita, compártelo con quien sea que lo necesite. Ten empatía y ayuda a alguien que lo necesita. Tal vez no puedas hablar con esa persona de este tema, pero a través de este podcast podemos hablar de este tema. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, apoyarnos para seguir haciendo el material que tú necesitas. Y si tienes un tema del que quieras que hablemos, por favor, escríbenos. Es cierto, ahorita tenemos muchos temas que estamos preparando, pero no importa si tenemos que adelantarnos para preparar más, porque lo importante es poder ayudar.
Para eso está hecho En Terapia con el Doctor Culero. Un lugar para desmitificar aquello que se ha dicho de la terapia y que no está bien dicho. Nos escuchamos el próximo episodio. Yo soy el Doctor Culero. Y recuerda, en terapia, hasta lo más culero se puede trabajar. Hasta pronto.